Vamos a realizar un registro contable de un inventario en un libro diario. La primera transacción nos dice que se realiza la compra de 30 pantalones a la empresa Sofía Sociedad Anónima Agente Retención por el valor de $15 cada uno. Nos emiten la factura 001-002-2045. El pago se lo realiza a crédito el 50% y la diferencia mediante cheque 102. Por lo cual, para hacer este registro contable nosotros debemos tener un sustento, que sería la factura de una compra. Aquí hacemos una simulación, ¿no? En este caso yo estoy comprando 30 pantalones. Estos 30 pantalones yo los voy a multiplicar por $15 que cuesta cada uno. Me saldría 450. Luego le saco el IVA del 15%. ¿Por qué? Porque esos pantalones graban IVA. En este caso en el Ecuador sería el 15%, pero en otros países sería de otro tipo de porcentaje, ¿verdad? Es en 7.50, por lo cual nosotros pagamos el 50% mediante cheque y el 50% mediante a crédito, que representaría cuentas por pagar. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta o tengamos en cuenta que un activo aumenta por el debe, si digo aumenta, lo vamos a registrar en el debe y disminuye en el haber. Si disminuye en el haber, vamos a registrarlo en el haber, ¿no? Un pasivo aumenta en el haber y disminuye en el debe. ¿Qué disminuye? Disminuye su saldo, ¿verdad? Entonces, si aquí estamos comprando, es un inventario de mercadería, ¿verdad? Inventario de mercadería. Ahora bien, este inventario de mercadería, ¿qué nos quiere decir? Que como estamos comprando, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar o disminuir esta cuenta de inventario de mercadería. Si nos damos cuenta que un inventario de mercadería aumenta su saldo en el debe y disminuye en el haber porque es un activo. Entonces, ¿cuándo va a aumentar? Aumenta cuando estamos haciendo una compra, ¿ya? O también cuando nos devuelven unas ventas. Es decir, yo le vendí a un cliente y ese cliente me devolvió esa mercadería. Entonces, aumentaría. ¿Y a dónde lo registro? En el debe. Si yo compro, ¿a dónde voy a registrar? En el debe, siempre, ¿no? Conjuntamente con el IVA. IVA pagado o también conocido como IVA en compra. Ahora sí, ¿cómo va a disminuir? Va a disminuir cuando yo vendo. ¿Qué más? ¿Cuándo va a disminuir? Cuando yo voy a devolver una compra que yo realicé y me salió en mal estado, digamos, los pantalones. Y yo los voy a devolver. Entonces voy a registrarlo en el haber para que me disminuya mi saldo, ¿no? Ahora bien, ya vamos a registrar, pues, ¿no? 450 en el debe, ¿por qué? Porque me está aumentando, me está ingresando la mercadería a mi empresa, entonces me va a aumentar más mercadería, voy a tener más mercadería, ¿no? Entonces voy a registrarlo en el debe. Ahora sí, los pagos. ¿Cómo voy a hacer un pago? El pago pues sería mediante bancos, ¿no? Mediante bancos, ¿por qué? Porque me dice que el 50% lo pagamos a cheque. Ahora, este banco, ¿a dónde va a ir? ¿En el debe? En el haber. Si nos damos cuenta, es un activo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir la cuenta. Entonces vamos a registrarlo en el haber. Ahora te preguntas, ¿por qué va a disminuir? Porque yo estoy pagando. Ese dinero me está saliendo de mi empresa. Un ejemplo, yo tengo 150 en mi empresa, pero como ya me toca pagar 50, entonces yo voy a pagar esos 50. ¿Cuánto me va a quedar en mi billetera en mi empresa? Me va a quedar 100. Aquí también estamos haciendo el mismo caso, ¿no? Estamos pagando. Y si yo voy a pagar, me va a disminuir y yo voy a registrarlo en el haber, ¿ya? Si yo voy a cobrar, me va a aumentar, entonces voy a registrar en el debe. En este caso, voy a pagar con cheque. Entonces, ¿cuánto sería? 258,75. Me está saliendo de mi empresa, de mi billetera, como decir, ¿no? Ahora sí, ¿qué nos dice? Que la diferencia vamos a quedarle debiendo a la empresa, que sería a crédito. ¿Cómo sería representado? Como cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar sería 258,75. ¿Por qué lo registro en el haber? Ahora va a decir, ¿por qué lo registro en el haber? ¿Por qué? Porque es un pasivo. El pasivo va a aumentar su saldo en el haber y va a disminuir en el debe. En este caso, para la empresa, ¿qué está? ¿Aumentando o disminuyendo la deuda? Está aumentando la deuda. Por ende, si va a aumentar la deuda, ¿por qué? Porque un pasivo es una cuenta que, digamos, una cuenta por pagar. Son deudas que tiene la empresa. Entonces, en este caso, me está aumentando una deuda. Y si me aumenta una deuda, va registrado en el haber. Y si me disminuye una deuda, va registrado en el debe. En este caso, como a mí me va a aumentar esa deuda, lo voy a registrar en el haber, ¿ya?
Y así queda nuestro registro contable. No olvides seguirme, darle like para más videos en Contable Laboral Tributario.